bendiga. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien y que estén orando por mí. Yo estoy orando por ustedes, por su familia. Extraño mucho a las que no he visto y a las que veo también las extraño. Hoy en este día vamos a continuar con nuestra clase de intermedias, pero vamos a seguir con el mismo tema que hemos estado viendo. ¿Recuerdan cuál es el tema? Estamos aprendiendo el fruto del Espíritu Santo. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo que como cristianas debemos de tener? Aprendimos la semana antepasada, en mi clase vimos lo que es el amor, gozo y paz. Y la semana pasada vieron con nuestra hermana Maribel lo que es la paciencia, benignidad y bondad. Y el día de hoy vamos a ver qué es fe, mansedumbre y templanza. Pero antes que nada vamos a orar primeramente para que el Señor nos ayude. Vamos a orar ahí en sus casas donde estén. También oren junto conmigo, cierren sus ojos y vamos a orar. Señor Padre Celestial, te doy gracias, mi Dios, por lo bueno que eres, Señor. Gracias, Señor, por un día más, Señor. Gracias porque me permites darle clases a las intermedias. Padre mío, ayúdame, Espíritu Santo. Pon en mi boca lo que tengo que decir, Señor. Te lo pido, mi Dios. Ayúdales a ellas también, a que estén atentas, a que puedan aprender, Padre Santo. Y te pido por cada enfermo, cada desanimado, por mi pastor, Señor. Ayúdale, Padre. Te lo pido, mi Dios, y te doy gracias. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, la clase se llama fe, mansedumbre y templanza. Pero para recordar de lo que estamos hablando y lo que hemos visto, vamos a ir a la Biblia. Vamos a ir a Gálatas 5, 22 y 23. Ahí donde estén en sus casas, tengan su Biblia a un lado para que también lean junto conmigo. Vamos a leer. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ok, ya aprendimos todas las virtudes que como cristianas debemos de tener, pero nos faltan la mansedumbre, la templanza y la fe. Y hoy vamos a concluir con esas virtudes, esas características que como hijas de Dios debemos de tener. Primeramente, la fe. ¿Qué es la fe? ¿Qué nos dice la palabra de Dios sobre la fe? Hay varios ejemplos de hombres y mujeres de fe. Y para ello vamos a ir a Hebreos 11. Yo sé que muchas se saben hasta de memoria ese versículo, pero es importante que aunque no lo sepamos, vayamos a la Biblia para leer y ver que es verdad lo que estamos hablando en este día. Allí en Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe. Es algo que estamos esperando, aunque no lo veamos, lo esperamos. Es como la salvación. Nosotros creímos en Cristo Jesús, creemos que Él nos salva, que Él nos da vida eterna y lo hicimos por medio de la fe. Porque aunque no lo veamos, sabemos que Dios está ahí y que mandó a su Hijo para salvarnos. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe. Y en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, nos da una lista de varios hombres y mujeres que tuvieron fe. Nos menciona a Abel, a Enoc, a Noé. ¿Recuerdan a Noé? Que construyó el arca grande, porque el Señor le dijo que venía el diluvio y él lo creyó. Mucha gente no creyó lo que Noé les dijo, que Dios había hablado con él, pero él tuvo fe y él construyó el arca. ¿Se acuerdan también de Abraham, que salió de su tierra? Salió y se llevó a toda su gente, a su esposa, a sus animales, sus siervos. Él no sabía dónde iba, pero él tuvo fe y lo hizo y obedeció a Dios. También aquí habla también de la misma Sara, cómo la Sara creyó en Dios, tuvo fe y fue mamá después de que ya era una mujer anciana. Por fe, ella pudo concebir hijos un día también. También nos menciona a Abraham. ¿Recuerdan cómo fue probado Abraham? Y cómo él tuvo fe en Dios y iba a sacrificar a su propio hijo Isaac. Qué fe tan grande, ¿verdad? La de Abraham.
Aquí nos da una lista que no podemos mencionar a todos por falta de tiempo, pero nos menciona a Jacob, a Isaac, Rahab. ¿Se acuerdan cómo se salvó esa mujer? Que era una ramera y se salvó porque creyó y ella fue salva. Dice, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Y ella por fe se salvó. Y aquí nos da una lista, como en toda la Biblia, de lo que es la fe. Nosotras como hijas de Dios debemos de tener fe en nuestro Dios, en sus promesas. Debemos de confiar en nuestro Dios y que nuestra fe vaya creciendo cada día más y más. Tenemos que desarrollar ese fruto del Espíritu Santo que es la fe. La fe es un requisito muy importante, es una virtud, es una característica que como hijas de Dios debemos de tener. Si tenemos el Espíritu Santo debemos de tener una fe y que esa fe cada día vaya creciendo más y más en nuestras vidas. También debemos de tener el fruto del Espíritu Santo, que es la mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre? ¿Ustedes han investigado qué es la mansedumbre o saben qué es la mansedumbre? Yo investigué qué es mansedumbre. Mansedumbre va ligada también con la palabra bondad y humildad. Es una actitud de humildad y amabilidad. ¿Seremos así nosotros, humildes y amables? Si no lo somos, lo debemos de ser. Debemos de tener esa virtud. Dice que una persona que posee esa característica, a pesar de que la ofenda, no debe de tener un deseo de venganza. ¿Por qué? Porque es una persona que tiene mansedumbre, que es tranquila. No es alguien que por una ofensa, por algo que dicen de ti, luego está a la defensiva, está gritando, está defendiéndose. No, una persona que posee esa característica no busca venganza, confía plenamente en la voluntad de nuestro Dios. Así debemos de ser nosotras, debemos de tener esa característica de confiar en la voluntad de nuestro Dios, de no querer vengarnos, de no querer hacer cosas que a Dios no le agradan. Vamos a leer Colosenses 3:12. Busquen en sus Biblias también Colosenses. ¿Qué nos dice Colosenses 3:12? Dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Debemos de vestirnos de mansedumbre, debemos de ser diferentes, de no ser peleoneras, respondonas. ¿O cómo son ustedes con sus papás? Sus papás la regañan y luego están a la defensiva contestando. ¿Creen que si son así van a tener esa virtud, esa característica que es la mansedumbre? No, ¿verdad? Entonces no es correcto que como hijas de Dios actúen de esa manera. Deben de quedarse calladitas. Y si un día sufren alguna injusticia, deben de confiar que el Señor va a hacer la obra, que el Señor es el que actúa mejor que nosotros. Nosotros no somos nadie para estar peleando con las personas. Dejemos las cosas en manos de Dios. Esa es una característica, la mansedumbre. Y vamos a leer también Santiago 1:21. ¿Qué nos dice respecto a esto que estamos aprendiendo? Santiago 1:21 nos dice, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras vidas. Una persona que tiene el fruto del Espíritu Santo, que es la mansedumbre, es una persona humilde, dijimos. Es una persona que está dispuesta a ser enseñada, que está dispuesta a ser disciplinada, aconsejada, que sabe escuchar. Si eres mansa, si tienes esa característica que es la mansedumbre, vamos a saber escuchar, a saber recibir consejo de alguien sabio. Así debe de ser. Pero si no nos dejamos enseñar y creemos que todo lo sabemos, quiere decir que entonces no tenemos esa virtud de la mansedumbre. Es bien importante que entiendamos que debemos de tener esa característica como hijas de Dios. Y como hijas de Dios, pues también debemos de tener consideración por los demás. Vamos a leer Efesios 4:2. Busquen ahí en sus Biblias, Efesios 4:2. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Debemos de soportarnos los unos a los otros en amor. Debemos de pensar también en los demás.
como hijas de Dios es importante que entiendamos que debemos de tener esa virtud, debemos de desarrollar ese fruto del Espíritu Santo como los demás que hemos aprendido. Es muy importante que lo tengan, que sepan callar, que no sean respondonas, que no sean peleoneras, que no sean vengativas, porque entonces eso no es el fruto del Espíritu Santo, eso es fruto de la carne y a Dios no le agrada eso de ninguna manera. También debemos de tener la templanza. La templanza es otro fruto del Espíritu Santo. Para ustedes, ¿qué es la templanza? ¿O qué se les viene a la mente? Extraño estar en las clases presenciales y que me contesten y que se peleen y que me digan, bueno, no que se peleen porque no se deben de pelear, pero sí que levanten su manita y que me digan yo sé, o que me den sus opiniones. No es igual estar aquí sola hablando ahí, ¿verdad? Al teléfono nada más, a verlas. Quisiera saber qué piensan o qué les está pareciendo, que me den una opinión. ¿Qué es para ustedes templanza? Templanza, dice, también se conoce como dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? Debemos de tener dominio en todas las tentaciones. Vamos a ir a Primera de Corintios 9:25. Busquen Primera de Corintios 9:25. Dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Luchamos con tenemos ese dominio propio para vencer toda tentación, no por una corona incorruptible, dice, sino por no por una corona corruptible, sino por una incorruptible, porque vamos a recibir allá nuestro galardón. Debemos de tener templanza, que también se conoce como dominio propio, tener dominio propio, saber detenernos en las cosas que a Dios no le agradan, saber decir no, cuando estamos en lugares que Dios no quiere que estemos, cuando estamos participando en cosas que a Dios no le agradan. Si nosotros tenemos ese dominio propio, vamos a saber detenernos en todas esas cosas que a Dios no le agradan. Vamos a leer Segunda de Pedro 1, 5 y 6. Busquen en sus Biblias, Segunda de Pedro 1, 5 y 6. Dice, vamos a empezar, dice, vosotros también poniendo toda diligencia, por eso mismo añadidas a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia y a la paciencia piedad. A nuestro conocimiento dominio propio, que está ligado con la templanza también. Debemos de poseer estas virtudes como hijas de Dios. Debemos de desarrollar ese fruto del Espíritu Santo. Es bien importante que no digamos, ay, es que yo no puedo, es que yo soy así. Siempre les he dicho, nosotros no debemos decir, es que yo así nací y así me voy a quedar. Claro que no. Tal vez antes de conocer del Señor teníamos unas actitudes que a Dios no le agradaban, una personalidad que era desagradable ante Dios. Pero nada de que como así nací y así me voy a quedar. Claro que no. ¿Por qué? Porque antes no tenías el Espíritu Santo. Hoy que tienes el Espíritu Santo, debes de tener todas estas virtudes que mencionamos. Debemos de tener una conducta que le agrade a Dios. Vamos a Romanos 8:4. Busquen Romanos 8:4. Nos dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cómo andamos nosotras? ¿Conforme a la carne o conforme al Espíritu? Debemos de andar conforme al Espíritu como hijas de Dios. ¿Y qué dice más adelante de Gálatas 5, 22, 23? En los siguientes versículos dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si nosotras somos hijas de Dios, debemos de vivir por el Espíritu. Debemos de crucificar esas cosas, esos deseos que a Dios no le agradan, para agradar a nuestro Dios. Debemos de agradar a nuestro Dios solamente. Y como así es, y como somos hijas de Dios, debemos de tener todas estas virtudes, este fruto del Espíritu Santo. Recuerden que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y contra tales cosas no hay ley. ¿Qué quiere decir eso?
que contra tales cosas no hay ley, que no necesitamos una ley que nos exija, una ley que nos diga lo que tenemos que hacer y lo que no. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo y Él se encarga de enseñarnos y nosotras solamente tenemos que desarrollar esos frutos que ya debemos de tener porque el Espíritu Santo nos los da. Si andamos en espíritu, un cristiano que anda en espíritu se va a caracterizar, se va a ver, se va a notar que es diferente. Si andamos en espíritu, se van a dar cuenta que somos hijos de Dios sin que andemos diciendo, yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios. Claro que no, mis niñas. ¿Por qué? Porque ese fruto del Espíritu Santo va a ser el que va a enseñar a las demás personas que somos nosotras unas verdaderas cristianas y unas hijas de Dios. Debemos de andar en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe y mansedumbre y templanza. Y como dice, contra tales cosas no hay ley. Y pues esta fue la clase del día de hoy, pero antes de terminar les voy a decir el versículo. Yo sé que ya, por eso les dejé 2 horas de tarea, porque yo sé que ya muchas se lo saben y si no, pues es bien importante que se lo aprendan. Es Gálatas 5 del 23, no, perdón, Gálatas 5, 22, 23. Son 2 versículos de memoria que es el fruto del Espíritu Santo. Es bien importante que lo memoricen en sus casas y que el versículo de la otra semana, las que no me lo han mandado ahí en el WhatsApp, les encargo por favor que se pongan al corriente con las tareas. Todo es para la honra y gloria de Dios y es para su beneficio, para que ustedes puedan seguir creciendo en su vida espiritual. Ya saben que las quiero mucho, que las extraño y pues esta fue la clase del día de hoy. Espero que sea de bendición a sus vidas y para terminar vamos a orar para quedar despedidos. Dios me les bendiga. Vamos a orar. Señor Padre Celestial, gracias te doy, mi Dios, por una clase más, Señor, que me permites dar, Señor, las intermedias. Te doy gracias por ellas, Señor. Te pido que nos ayude, Señor, a poder desarrollar el fruto del Espíritu, Señor, que entiendamos que somos tus hijas, que debemos de tener cada una de esas virtudes, mi Dios, que tenemos que ser reconocidas por los demás como hijas tuyas, Señor, y poner en alto tu nombre, glorificarte en todo lo que hagamos, mi Dios. Ayúdanos a tener todas esas virtudes, mi Dios. Te pido por cada una de mis niñas. Ayúdame a mí, Padre. Mi Dios, te lo pido y te doy gracias. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias. Dios les bendiga.